es el día de salvación para todos nosotros, para todas las personas que lleguen a conocerte y que escuchen de ti, Padre. Ayúdanos a ser responsables con este gran tesoro que tenemos. Bendito Dios, permite que nuestro Evangelio, Señor, sea publicado. Que tu nombre, Señor, siga dando vida donde quiera que vaya. Tu nombre es vida, Señor. Tu Evangelio es poder para salvación, para rescatarnos de las manos de la condenación y de la muerte, Señor. Gracias, Padre, porque en ti encontramos vida, encontramos paz, encontramos, Señor, seguridad. Ayúdanos, Padre, simplemente ahora a crecer y a madurar, porque, Señor, debemos llevar fruto que glorifique tu nombre, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, a no vivir más esta vida tan vana, tan perecedera, sino que podamos, Señor, concentrarnos en las cosas que perduran, en las cosas celestiales. Bendito Dios, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, cuál es tu misión en este mundo y cómo es que tú nos invitas a estar caminando contigo cada día. Señor, que podamos nosotros realmente dejar todas las cosas que son vanidad, para que podamos invertir, Señor, en las cosas que van de acuerdo a tu propósito, mi Dios, a ese propósito tan grande que tú tienes de manifestar tu gran misericordia a todos los pueblos, a todas las etnias. Tú vienes pronto, mi Dios. Lo estás permitiendo todavía que en estos días, Señor, tu iglesia avance y proclame, Señor, tu nombre hasta el último de la tierra. Bendito Dios, te doy gracias por ese tiempo. Rogamos que tú nos enseñes tu palabra, nos enseñes, Señor, nos abra los ojos de esas cosas grandes que tú estás haciendo, cómo tú estás trabajando, y que podamos decir como nuestro Señor Jesucristo: mi Padre trabaja y yo también trabajo. Ayúdanos a trabajar contigo. En el nombre bendito y santo de Cristo Jesús te doy gracias por este tiempo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gracias. Bien, quiero hacer un pequeño repaso de lo que vimos hace 8 días. ¿Se acuerdan de lo que vimos hace 8 días? ¿No? Bueno, vamos a recordarlo rápidamente. El título de este estudio que iniciamos viendo se llama Cristianos Globales Trabajando en Equipo. Ahora, para empezar, vimos lo que son los cristianos globales, ¿no? ¿Qué es un cristiano global? ¿Alguien se acuerda? Amén. Han captado la visión de Dios que Dios tiene del mundo. Ven al mundo como Dios lo ve. Les emociona ver lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo para establecer su reino, y desean fervientemente formar parte del programa del reino, por muy pequeño que sea su participación en ello. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Y vimos 3 pasos para llegar a ser cristianos globales. Uno es tomar la pasión, luego integrar la pasión en nuestra vida diaria y especializarnos. Saber bien cuál es tu función en el cuerpo de Cristo. Es prácticamente lo que estamos viendo aquí. Porque aunque estés funcionando dentro de tu iglesia local, pero puedes estar funcionando realmente en todo el proyecto de Dios. Por eso es bien importante que cada uno de nosotros tomemos la visión de Dios y que como iglesia local seamos un cuerpo que está contribuyendo con todas las demás miembros del cuerpo en todo el mundo, llevando a cabo la misión global de Dios. Entonces es captar la visión, es mantener la visión en nuestras vidas y obedecer a la visión. Que todos como iglesia realmente estemos llevando a cabo el cumplimiento de la visión de Dios. ¿Cuál es el cumplimiento de la visión de Dios? Bendecir a todas las naciones. Bendecir en la simiente de Abraham. ¿Quién es la simiente de Abraham? Cristo. Él es la bendición para todas las naciones. Cuando Dios llamó a Abraham y le dijo: ven, anda delante de mí y sé perfecto, le dijo: porque yo te bendeciré y haré de ti una nación grande, y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. La simiente de Abraham es Cristo, y en la simiente de Abraham, en Cristo, nosotros somos benditos. Amén. El mundo ya está condenado, pero Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Entonces vimos acerca de la pasión, vimos acerca de cómo integrar la visión, que eso era lo más importante. ¿Sí se acuerdan de eso?
Y vimos entonces cómo es que debemos integrar la visión. La visión nos obliga a cambiar nuestra vida devocional. ¿Cómo hemos cambiado esta semana nuestra vida devocional? ¿Ha cambiado? Yo les animo a que debe de cambiar. Si nosotros no nos integramos al trabajo con Dios, entonces nuestros ojos inmediatamente no ven lo que Dios ve. Por lo tanto, se desvía a ver todas esas cosas vanas de esta vida. Y entonces nos preocupamos por nuestro sustento y abrigo, cuando el Señor Jesucristo dijo que no nos preocupemos por nuestro sustento y abrigo, nos ocupemos de las cosas de su reino. Todo lo demás Él va a suplirlo por añadidura. Si tenemos vida es por Él. ¿De qué sirve que nos matemos trabajando por las cosas que perecen? Más vale que perezcamos haciendo aquellas cosas que van a permanecer por la eternidad, porque van a dar gloria a Dios. ¿Nos damos cuenta de esto, hermanos? Cambiemos nuestras relaciones. Debemos cambiar nuestras relaciones. Nuestra forma de ver nuestras relaciones debe ser totalmente diferente. Debemos ver a cada persona que conocemos como alguien que puede venir a Cristo, que puede ser transformado por Cristo y que puede ser enviado por Cristo a algún otro punto, a algún otro lugar donde tú y yo no podemos ir. Y puede llevar su gloria a ese lugar. O sea, no solamente veamos a las demás personas como personas que necesitan salvación. Nuestra vista se quedaría muy corta si solamente nos concentramos en eso. Y si se fijan, como iglesias cristianas, en lo único que estamos interesados es en nuestra salvación. Y por eso no hacemos nada. Porque decimos, ya soy salvo, y entonces, soy hijo de Dios, soy salvo, si me muero, igual me voy al cielo. Pero de eso no se trata realmente el Evangelio de Cristo. Es que su nombre sea glorificado hasta el último de la tierra. Que su nombre sea conocido en todas las naciones. Entonces, ¿cómo es que voy a ver a las demás personas? Como personas que pueden darle la gloria a Dios, que deben de llevar su palabra hasta lo último de la tierra. Simplemente, esa persona va a tener relaciones que yo no voy a poder tener. Va a poder influenciar en gente que yo no voy a poder influenciar. Cambiar nuestros planes para el futuro. ¿Cuáles son nuestros sueños, nuestros planes para el futuro? Normalmente es muy sencillo, esta vida es muy sencilla de resumir, ¿no? Sea en la política, sea en el arte, sea en tu carrera, sea en cualquier área del trabajo. ¿Cuál es el propósito de eso? Antes todavía había un poco de vocación. Hoy en día ya prácticamente casi no hay vocación. Todo tiene un signo de pesos. Todo tiene una imaginación de las cosas terrenales. Solamente queremos alcanzar esas cosas muchas veces. Debemos cambiar nuestros planes para el futuro. Si ahora Dios abre nuestros ojos y nos manifiesta su glorioso propósito con el hombre, entonces realmente vamos a ver las cosas de este mundo como cosas realmente insignificantes y vanas, que no merecen nuestra atención al 100%, no merecen tu vida. Y aquí vienen las palabras del Señor Jesucristo. ¿De qué le vale al hombre si gana todo el mundo y se pierde su alma? Cambiar nuestras prioridades, entonces, esto es importante. Debemos cambiar nuestras prioridades. Y luego unas formas prácticas de integrar la visión a nuestra vida. Veíamos acerca de la oración por la visión. Debemos estar orando por ello. Debemos avivar la visión, informarnos sobre ello, compartir la visión y dar para la visión. Hoy vamos a ver algo similar a ello, pero espero que pueda aclarar un poco más lo que debemos estar haciendo. Y ahora tiene que ver más como iglesia, ¿sí? De lo que vimos hace 8 días tiene que ver de una manera más personal, pero lo que tenemos que ver ahorita tiene que ver más como iglesia, integrarnos como iglesia y entonces estar en la jornada con Cristo Jesús. Vamos a nuestra siguiente área de cómo es que los cristianos globales trabajan en equipo. La jornada global del cristiano o la jornada del cristiano global. ¿Cómo es que el cristiano sigue a Dios en su misión?
en la misión de Dios. La invitación está. Dios nos ha llamado. Cuando el Señor llamó a sus discípulos, Él pasó y les dijo solamente: venid en pos de mí, síganme. Y Él no se detuvo, Él siguió caminando. Lo que tuvieron que hacer los discípulos es dejar todo y correr tras de Él y seguirle. ¿Qué hemos dejado por Cristo? Porque si no hemos dejado nada y nuestra vida solamente sigue igual, entonces quiere decir que no estamos caminando con Él. Ahora sí, yo te sigo. Y nos quedamos donde estamos, ocupados con nuestras redes, ocupados cobrando nuestros impuestos, ocupados de muchas maneras más. ¿Es eso así? Si nuestra vida no está cambiando todo el tiempo, si no estamos dejando constantemente cosas de esta vida, entonces nuestra caminar no es con Cristo. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Dios no nos da un mapa detallado de nuestro caminar y nuestra misión con Él. Él nos llama y solamente nos da una brújula. Nos da una manera de decir, de marcarnos si estamos en el rumbo correcto únicamente. Dios no nos da dirección. Dios nos da dirección más que una lista de tareas por hacer. En eso me viene simplemente a la mente cuando Dios llamó a Abraham. ¿Qué le dijo? Solamente ve a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuál, Señor? Bueno, avánzale. Tú empieza a caminar y yo te voy a ir diciendo. ¿Sí? Quiere que desarrollemos nuestra fe por medio de la obediencia basada en lo que Él dice y no en lo que nosotros vemos o pensamos. ¿Es tu vida una vida de fe? Porque ¿saben qué? Nosotros decimos creer en Jesús, creer en Cristo, pero nuestra vida está bien amarrada a las cosas que vemos. Y hay muchos pensamientos que este mundo simplemente lanza a nuestras mentes absorben esos pensamientos y estamos anclados a esta tierra y a esta vida por esos pensamientos. Venimos a la Escritura, pero como son cosas que no vemos, entonces simplemente, ahora sí que por precaución, no sé cómo lo hacemos, no soltamos las anclas de esta tierra y queremos seguir a Dios. Lo malo es que podemos encontrarnos como en una caminadora, esas eléctricas. Tú vas caminando y piensas que vas avanzando, pero no avanzas a ningún lado. Seguimos ahí. Así de vano es nuestro caminar cuando no andamos en fe. Cuando iniciamos a caminar con Cristo, inmediatamente eso demanda de nuestra fe, de nuestra confianza en Él, de cosas que no vemos, no sabemos exactamente a dónde vamos. Lo único que sabemos es que Él ha dicho algo claro que tenemos que dejar, que tenemos que hacer, que tenemos que empezar a buscar. No podemos esperar instrucciones detalladas antes de empezar la marcha. Si tú y yo no iniciamos a caminar con el Señor en lo que Él nos ha mandado, si no comienzas a santificar tu vida, a ordenar tus prioridades, a dejar tu trabajo en segundo lugar, a tomar como prioridad tu devoción a Dios, tu intimidad con el Señor, orando en todo tiempo, meditar la palabra de Dios de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. Si no le alabas y le das gracias en todo, si no aprovechas las oportunidades de crecimiento que Dios te da en la iglesia, entonces no vas a saber a dónde Dios te quiere llevar. Dios nos llama a unirnos a Él en un peregrinaje que tiene un destino global. ¿Saben qué es algo hermoso? Es la mejor empresa a la cual podemos alinear nuestras vidas. Y Dios dice que hay pocos obreros, que hay vacantes para más obreros, que es importante que oremos.
Por ejemplo, ahorita hay muchas empresas famosas y uno estudia una carrera. Y uno, si es uno músico, uno quisiera andar pues de gira con alguno de los grandes artistas. Si es uno médico, uno quiere estar en los mejores hospitales, donde simplemente por una receta que haces, caen los miles de pesos. Sea el área que hacemos, quisiéramos estar recibiendo por nuestro trabajo las grandes recompensas. Pero todas esas recompensas perecen, son vanas. Y en lugar de que realmente sean recompensas, pues yo creo que hacen más daño a nuestras vidas que cualquier otra cosa. En cambio, Dios recompensa de la mejor manera. ¿Cuál es la mejor recompensa que podemos recibir nosotros? ¿Cuál es? ¿Se acuerdan de Pablo? ¿Cuál era su meta? ¿A quién quería ganar Pablo? A Cristo. Cristo es Dios. Cristo es todo. Si no le tenemos a Él, no tenemos absolutamente nada. Tener propósito en la vida quiere decir que la agenda de Dios y su corazón se convierten en el principio que guían todas nuestras decisiones. Entonces, si tú dices que ahora eres seguidor de Cristo, eres discípulo de Cristo, el discípulo no tiene agenda propia. Él solamente tiene la agenda de su maestro. Solamente tengo que hacer lo que mi maestro me ha mandado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y nuestro corazón se convierte, la agenda de Dios y su corazón se convierten en el principio que guían todas nuestras decisiones. Si voy a estudiar algo es porque está de acuerdo a la agenda que Dios tiene. Si voy a ir a algún lado a vivir es porque está dentro de la agenda que Dios tiene. ¿Y cómo voy a saber que está dentro de la agenda que Dios tiene para mí? Porque estoy en fe. Estoy obedeciendo, no estoy siguiéndome por las cosas que veo, sino por las cosas que no veo. Todas las decisiones de tu vida tienen que ver con eso. El asunto, por ejemplo, ¿con quién nos vamos a casar? ¿Para qué vamos a formar una familia? Tiene que estar alineado con la jornada que Dios está haciendo. Si no, no tiene caso. Si no, de nada nos sirve. ¿Quieres lograr tener un buen matrimonio? Bueno, si tu matrimonio no está alineado con la misión de Dios, entonces, pues no tiene mucho caso. Si tienes una familia, pero si tu familia no está alineada con la misión de Dios, también de nada sirve. Solamente estamos trabajando por cosas que perecen. Y que perecen muy fácil. Entonces, hermanos, quiero que veamos cuán importante es que nosotros veamos las cosas como Dios las ve. El Señor Jesucristo se despojó de su gloria. Fue el primer misionero. Fue el primer misionero. Y la misión era muy grande, muy difícil. Aún antes de llegar al término de la misión, el Señor Jesucristo clamaba al Padre y le decía: si es posible que pase de mí esta copa. Porque la misión demanda entregar la vida. Y saben que la misión con Cristo en nosotros requiere desde un principio que seguimos a Cristo, demanda que nosotros estemos dispuestos a dar nuestra vida por Cristo. Pero una vez que la hemos dado, hermanos, realmente te das cuenta que no tienes nada que perder realmente. En Cristo no tenemos nada que perder, tenemos todo por ganar. Algo maravilloso que meditaba yo con lo que pasó ayer y todo lo que acabamos de ver. ¿Se dan cuenta cuán frágiles somos? ¿Se dan cuenta que a veces pensamos, tenemos un alto concepto de nosotros, que somos maravillosamente buenos, que no vamos a morir al ratito?
Pensamos muchas cosas así. Lo malo es que lo pensamos y ni siquiera estamos caminando con Cristo. Lo hermoso de caminar con Cristo es que tú sabes que tú tienes un trabajo que hacer y que el Señor no te va a llevar ni va a permitir que la muerte se aproveche de ti, sino hasta que llegue tu hora. El Señor Jesucristo sabía, Él caminaba con Dios y Él sabía cuándo iba a ser su hora. Entonces por eso, aunque se juntó la gente y quería matarlo y arrojarlo al precipicio, Él agarra y pasa por en medio de ellos. No había llegado su hora. Pablo fue apedreado, naufragó, estuvo al borde de la muerte, sale del naufragio, se acerca por ahí no sé dónde y una serpiente lo agarra. Él despreocupado se sacude la serpiente. ¿Por qué? No había llegado su hora. Porque estaba en jornada con el Señor. Los hombres que caminan con Dios saben cuándo ha llegado su hora. Pero los que no, pueden andar en temor. Porque entonces sí. Ahora sí que cuando Satanás se le antoje, viene por tu vida, viene por mi vida. Esto es algo que yo aprendí cuando tuvimos nuestro accidente en el 2006. Y de alguna manera Dios empezó a hablar a mi corazón y me hizo ver todas estas cosas. Y aunque parece que a veces servimos a Dios, realmente nuestro corazón está lejos de Él. Entonces, hermanos, examinemos nuestros caminos como leíamos hoy y volvámonos al Señor, el cual es amplio en perdonar. Tenemos que renovar todas las cosas que tenemos, nuestras prioridades. Y entonces aquí quiero empezar a mencionar ahorita lo que vamos a ver es las prácticas del cristiano global en su peregrinaje. Y me gustó añadir esa palabra, en su peregrinaje. ¿Cuántos de aquí son peregrinos? A ver, levante su mano, o si no al menos entendamos esto. Somos peregrinos. Somos peregrinos. ¿Nuestra ciudadanía dónde está? Amén. Mi ciudadanía está en los cielos. Yo espero a mi Salvador. Yo no soy de este mundo. No tengo que enredarme con los negocios de esta vida. No tengo que agradar al mundo. ¿Saben qué es lo que te mata más rápido? Eso, tener que agradar al mundo. Tener que agradar al mundo. Pero en cambio, el agradar a Dios da vida. Entonces, hermanos, hay unas prácticas que nosotros tenemos que desarrollar como cristianos globales. El cristiano global dice: haré todo lo necesario para serle fiel a Cristo y para vivir estratégicamente para sus propósitos. Cada día tú puedes vivir estratégicamente para los propósitos de Cristo, no para los tuyos. Si estás apenas conociendo del Señor, cada día tienes que correr a Él para llenarte de Él y para saber qué es lo que piensa Él, qué es lo que quiere Él limpiar de ti. Cuando venimos a Cristo, nuestra etapa de niñez espiritual, digámoslo así, es una etapa en la cual tenemos que crecer para discernir cuál es la voluntad de Dios, para aprender a ser dirigidos por su Espíritu Santo. Y Dios nos va a guiar paso a paso en las cosas que tenemos que santificar en nuestras vidas, que tenemos que apartar para Dios. Empieza porque Él limpie nuestras manos, nuestros pies. Pero Él quiere ir profundizando tus pensamientos, tu corazón, tu voluntad, que está acostumbrada y habituada a hacer lo malo, ahora que esté habituada a simplemente a responder en obediencia a Cristo y a vivir en el Espíritu de Dios. En el Espíritu de Dios. Como cristianos, un verdadero cristiano lo primero que tiene que aprender es a aborrecerse. Es a no confiar más en Él. No sé, pero hoy en día yo veo que los cristianos confían mucho en sí mismos. Cuando un verdadero cristiano debe de desconfiar totalmente de sí mismo. Y por lo tanto, toda magnífica idea que salga en nuestra mente, no le vamos a dar chance de que llegue a hacerse realidad
o a obedecerla si no antes hemos revisado la mente de Cristo? Si está alineada con sus propósitos. Entonces haré todo lo necesario para serle fiel a Cristo y para vivir estratégicamente para sus propósitos. Queremos ganar a Cristo, queremos seguir a Cristo, solamente queremos vivir para Él porque le pertenecemos. Él nos compró con su sangre, no queremos tener en poco su sangre. Él nos ha provisto su Espíritu Santo para guiarnos, instruirnos. Entonces aprovechemos todo lo que nos ha dado Cristo Jesús. Entonces, hermanos, la práctica de ir. Tenemos 4 prácticas. La primera práctica del cristiano global y que debemos estar haciendo todos como iglesia es la práctica de ir. Debemos sumergirnos en la obra transcultural. La gran comisión. Jesús dijo a sus discípulos, dice a los que le siguen, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Id y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A dónde? A todas las naciones. Entonces tenemos que nosotros empezar a sumergirnos en la visión de Dios. Pero si se fijan, aunque ya tenemos hoy en día todos los instrumentos necesarios para sumergirnos en lo que es la cultura, la obra transcultural, nos cuesta mucho. Yo les reto hoy que todos busquemos la guía mundial de oración. Eso es un pequeño paso que nos ayuda, pero ni siquiera somos fieles en lo poco. Entonces, la práctica de ir tiene que ver con esto. Es para los que Dios, es para todos, pero de alguna manera, digamos, es una parte de especialidad de la que vimos la semana pasada. En este caso, nuestra hermana Moni tiene este deseo de ir y de sumergirse en la obra transcultural. Entonces, para esto debemos ver que el cristiano que hace esto se involucra con la obra a largo plazo. ¿Sí, hermanos? Esa persona sabe que si él va a salir a una cultura, puede ser que él salga y nunca vuelva. Por eso aprovecha de alguna manera el tiempo que tenemos aquí. Tenemos que aprovechar el tiempo que estamos entre nosotros. Porque cuando salga alguno de nosotros a la obra transcultural, hay boleto de ida, pero no de regreso. Algo hermoso de los moravos, ¿se acuerdan de los moravos? Es que ellos solamente apoyaban a sus misioneros con el boleto de ida. ¿Sabes qué? Que Dios te bendiga. Si vienes y nos vemos algún día, gracias a Dios. Y si no, nos vemos allá en el cielo. Pero debemos nosotros de pensar que la obra transcultural quiere decir ir y quién sabe si volver. Y si vas con tu familia, tú sabes que igual vas allá, pero no tienes que andar pensando en regresar o solamente voy un rato y me regreso porque mis hijos tienen que venir a estudiar aquí la universidad. ¿Saben que podemos ver en los misioneros ya en la historia? Aquellos misioneros que fueron y que dejaron a sus hijos en la escuela para hijos de misioneros. Hay muchas cosas aún en misiones que nosotros tenemos que tener cuidado en ver que sean de Dios realmente y que no sea solamente una filosofía humana metida dentro del cristianismo misionero y que después lo único que causa son estragos en nosotros como cristianos. Entonces, ¿qué hacían los misioneros? Se iban, pero sus hijos se quedaban en las escuelas de misiones, o para misioneros, o para los hijos de misioneros, o simplemente se iban y después se regresaban para que sus hijos estudiaran. Lo más seguro es que esos hijos se perdían, volvían al mundo, no entendían el sueño de sus padres.
Pero yo me gozo porque veo algunas vidas, y son pocas, de hijos de misioneros, que ellos se fueron con todo y su familia a esos lugares. Prácticamente formaron parte de la etnia a la que fueron. Crecieron con ellos. Algunos de ellos salieron un tiempo, sí, fueron a estudiar, pero ellos regresaron a su tierra y siguieron llevando a cabo la obra que Dios les había dado para hacer. Otros misioneros tienen la gracia de tener hijos que hablan 7, 8 idiomas y son de bendición en la obra que Dios está haciendo en esos lugares. Acuérdense, este principio en cuanto a lo que es la práctica de ir, tiene que ver con esto. El que quiere salvar su vida, la perderá. Todo aquel que pierde su vida por causa de mí, por causa de Cristo, esa es una ley. Esa es una ley en el reino de Dios. Entonces, es más terrible perder nuestra vida por las cosas terrenales o por nuestra comodidad. Es hermoso perder nuestra vida por Cristo. Es un honor. Es lo más grande que te puede acontecer en esta vida. ¿Sabías eso? Si somos muertos con Cristo, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Todas esas frases, yo te animo, escríbelas, apropiatelas, márcalas en tu corazón. También el cristiano global que tiene la práctica de ir o que quiere ejercitar la práctica de ir, debe conectarse con la gente de la cultura. Tenemos que investigar sobre ellos, de dónde vienen, cómo piensan, qué hacen, por qué ellos conciben a Dios de la forma que lo hacen o por qué adoran ciertos ídolos. Tenemos que empezar a interesarnos por ello. Si es de China, pues ahora sí, como buen chino, debes de conocer todo su territorio, toda su diversidad de culturas. Debemos sumergirnos en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios ha hecho, está haciendo y en lo que Dios puede hacer. Entonces, tiene que ver con su lengua también. Hay que interesarnos por todo eso. Por eso Moni en este año empezó a ¿qué? No empezó con la lengua todavía musulmán, solamente apenas con del inglés. Pero imagínense cuánto requiere de preparación, por eso es algo a largo plazo. ¿Buscan servir para esfuerzos de largo alcance? Claro que sí. ¿Ustedes creen que iniciar a predicar el evangelio en un lugar donde Cristo no ha sido conocido lleva algo de tiempo? Cuando se requiere que sean pioneros, te puede llevar toda la vida. Entonces viejito y apenas ves a 1, 2, 3 cristianos empezar a crecer y a florecer. Requiere de entregar tu vida. Aspiran a hacer todo lo que puedan para alcanzar a los que están más lejos de Cristo. ¿Está claro esto, hermanos? La práctica de ir tiene que ver con sumergirnos en la obra transcultural. Ahora, quizás nosotros como individuos o como cristianos, quizás no tomemos esa práctica, muchos de nosotros, pero sí como iglesia. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Porque igual son estas prácticas, pero igual no las podemos hacer todas al mismo tiempo. Ahorita vamos a ver las siguientes prácticas. Pero tú puedes hacer alguna de estas prácticas y todos como iglesia estamos cumpliendo con todas estas prácticas como hijos de Dios. ¿Sí está claro? Entonces, por ejemplo, nuestra hermana Moni está preparando para esta práctica de ir. Y ella, al ser parte de nosotros, entonces nosotros estamos empezando a desarrollar esa práctica de ir. Gracias a Dios por nuestro hermano Edgar también. Él ya se fue. Está con UNTI. Va de aquí, va para allá. Está. Gracias a Dios porque es un gran equipo el de UNTI. Gracias a Dios por esos hermanos. Cuando hablamos con nuestro hermano Luis Chávez, él nos compartía también su testimonio.
Un testimonio similar al mío, digo yo, aunque el de él fue más duro todavía. Pero yo le doy gracias a Dios porque tiene de nosotros misericordia. Y a veces no vamos a captar cuánta misericordia ha tenido Dios de nosotros hasta que no estamos al borde de la muerte o solamente vimos cómo Dios nos salvó, nos rescató de haber quedado sin esperanza y sin Dios. Bien, hermanos, la práctica de recibir. Entonces, la primera práctica, ¿cuál es? La práctica de ir. ¿Con qué tiene que ver? Con sumergirnos en la obra transcultural. Luego, la práctica de recibir, conectándonos con otras etnias que llegan a nuestras puertas. ¿Saben que estamos en un mundo prácticamente multiétnico? Ya prácticamente ahorita todos los países en el mundo ya tienen varias culturas dentro de sí. Culturas que no son de aquí, aparte que están las de nuestro país, como lo estamos viendo hoy en la guía de oración. Pero está la práctica ahora de que otras etnias vienen acá y nosotros podemos abrirles nuestras puertas, podemos ser hospitalarios con ellos. Entonces, el que tiene la práctica de recibir, estudian las etnias que han migrado a nuestro país. ¿Alguien me puede decir alguna etnia que ha migrado a nuestro país? Los chinos, musulmanes, judíos, ¿qué otro? Coreanos, ¿perdón? Italianos, alemanes, tenemos de todo aquí. Kenianos tenemos por ahí. Tenemos de África también. ¿De dónde más? De Estados Unidos, también esos gringos se han venido para acá. Del Salvador, de toda Sudamérica, de Suiza. Entonces, hermanos, somos un país multiétnico, hindús, budistas, sí, animistas de otros países, también. Ahora, los que tienen la práctica de recibir, entonces se van a enfocar en todas esas etnias que ya están cerca o dentro de nosotros y van a buscar maneras de acercarse a ellos, van a ver por cuidar de ellos y ser hospitalarios con ellos. Los dirigen a Cristo con pasión, diligencia, paciencia y amor. Ok, ahora como iglesia, ¿qué estamos haciendo en esta práctica? Realmente no hemos empezado mucho. Tenemos que empezar. Alguien de nosotros tiene que decir, ¿sabes qué? Yo he detectado a tales etnias, pero primero, ¿qué tenemos que hacer? Investigar. Gracias a Dios porque se ha investigado algo ahorita, al menos de lo que es la Ciudad de México y de Puebla. Y por ejemplo, hay muchos hindús y musulmanes. Y pueden ser etnias muy especiales. Por ahí también, creo que mi hermano Gilberto me decía que por ahí encontró a un hombre del Congo que anda por ahí y que tuvo una plática con él. Resultó que era sacerdote. Ah, Rodrigo, ¿verdad? Hermano Rodrigo. Y muy estudioso y todo lo demás, pero es alguien de otro país aquí en nuestro país, en nuestro territorio. Ahora, tenemos una ventaja, que nosotros podemos ser hospitalarios con ellos. Y la hospitalidad es muestra del amor. Entonces, por ejemplo, por aquí llegue alguien de otro país a nuestro territorio, debemos estar pendientes y ver quiénes o cómo podemos nosotros ser hospitalarios con ellos. Acercarnos, hacer las pláticas, ayudarles con lo que ellos necesitan, sea con el idioma, sea ayudarles a conseguir algo que ellos no pueden conseguir, cualquier otra cosa. Cuando nosotros salimos a otro país, realmente tú puedes ver la marcada diferencia que hay de un país a otro en cuanto a hospitalidad. Y por ejemplo, tú vas para Estados Unidos y no es muy hospitalario Estados Unidos. Son secos,
te miran siempre con sospecha y te cobran todo bien caro. Bueno, casi todos los turistas les cobran caro todo. Pero, por ejemplo, vas a otro país como Nicaragua, Honduras, El Salvador, Cuba, el recibimiento es diferente. Pero no se diga, los extranjeros que vienen a México son mejor recibidos todavía. De hecho, tenemos una gran, ahora sí, ventaja, que nosotros como mexicanos tenemos una de las más grandes famas de ser buenos hospitalarios. Ahora, que no es con todos, porque todos los de Sudamérica, El Salvador, por ejemplo, y Nicaragua, dicen, no, los mexicanos han sido malos con nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro amigo del norte presiona a las autoridades de aquí de México para que no los dejen pasar fácilmente. Pero muchos de otros lados, de Europa y de todos lados, dicen, no, México es muy buena onda. Ahora, independientemente de todo eso, hermanos, nosotros debemos de ver por ser hospitalarios con esas etnias y dirigirlos con pasión, con diligencia, paciencia y amor hacia Cristo. El año pasado, en septiembre, conocimos a unos hermanos. Hay al menos 3 hermanos, organizaciones cristianas que están trabajando con etnias en la Ciudad de México. Entonces, si alguien está interesado en esta práctica de ser hospitalario, podríamos nosotros comenzar como iglesia a tener vínculos con aquellas organizaciones que están trabajando con estas etnias. Ya las tienen localizadas en México, por ejemplo. Ya hay equipos que están trabajando con jóvenes universitarios que vienen de otros países, que vienen de la India, que vienen de Japón, que vienen de China. Y podemos nosotros juntarnos con ellos y empezar a participar de alguna manera, de alguna forma. Y no solamente ahí, sino ver, bueno, en Puebla quizás no hay mucho todavía de esto y podemos nosotros iniciarlo. Por ejemplo, nuestros hermanos que viven en Puebla, podríamos estar comunicándonos y ellos podrían empezar a hacer esto allá y cada cierto tiempo nosotros podríamos ir y colaborar con ellos. ¿Ustedes creen que es algo que Dios quiere que hagamos? Cuando nosotros tomamos la visión de Dios, hermanos, sabemos que ningún trabajo, dice, nada de lo que tú haces para el Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y saben que tenemos un gran potencial cuando recibimos a otras etnias. Ellos vienen acá, ellos se sienten más inseguros acá. Cuando tú te haces amigo de ellos y entonces tú les ofreces tu apoyo y hospitalidad, entonces tú les das seguridad a ellos. Y ellos empiezan a confiarte a ti. Entonces, si tú les indicas algo, si tú les hablas sobre algo que ellos necesitan, te van a poner más atención que si estuvieran en su país. Por ejemplo, los musulmanes son muy, muy herméticos y radicales allá en su país. Pero aquí se sienten libres. Allá de plano ahí, ni por aquí les pasa la idea de vestirse de manera diferente. Pero cuando vienen por acá y sus amigas le dicen, oye, pero mira, pruébate este vestido mejor. No, hombre, inmediatamente, adiós burka y adiós todo, se visten. Y de hecho, han salido muchos videos en internet cómo es que muchos del pueblo musulmán solamente están esperando salir para poder venir y cantar de las canciones que aquí se cantan y disfrutar de toda la libertad que hay acá. Bueno, cuando ellos están acá, ellos se sienten más libres. Y es donde tú puedes simplemente tocar el tema de Cristo. Y si conocemos de su cultura, sabemos cómo piensan y conocemos de su religión, podemos ser efectivos al presentarles a Cristo. Y ellos aquí pueden empezar a llegar a conocer a Cristo, desarrollar su vida con Cristo, fortalecerse en Cristo. Y ahora saben qué es lo que tenemos. Un obrero maravillosamente preparado para ir a su cultura. Él puede regresar a su cultura y simplemente compartir efectivamente de Cristo. Sí va a ser rechazado, pero es alguien de ellos. Habla como ellos, sabe de ellos.
Esto es lo que está pasando en las ciudades, como veíamos hace unos días con nuestras hermanas de misiones, por ejemplo, de Manchester, que lo vimos en la guía de oración pasada. Es una ciudad cosmopolita y simplemente ahí llegan puros príncipes de todos los países. ¿A qué? A estudiar. Entonces el príncipe de no sé qué país de África manda a sus hijos a Manchester para estudiar. De China, de la India y puro intelectual, pero también pura gente, puros jóvenes de influencia que hay en Manchester, que si son ganados para Cristo, ellos regresan a su país y con la influencia que tienen ellos simplemente proclaman a Cristo y van a honrar a Cristo. Entonces es muy importante. México no tardamos mucho en estar recibiendo muchas más etnias, hermanos. ¿Está claro? ¿Tenemos que prepararnos en cuanto a eso? Sí. No todos podemos hacer lo mismo, por eso tenemos que ver y pedirle a Dios dirección. Señor, ayúdame. Me dices ese talento, ¿en dónde lo puedo invertir? ¿Dónde quieres que lo invierta? Sí. Si tienes una profesión, si eres estudiante, entonces, hermanos, tenemos que ver. Ahora, dice aquí, estudia las etnias que han migrado a nuestro país. También puedes acercarte con nosotros y decir, hermano, ¿hay algo sobre esto? Y nosotros, yo te puedo decir, sí, mira, aquí podemos hacer este contacto con esos hermanos. Si es necesario, te apoyamos. Ve a trabajar con ellos una semana, en un evento, en algún momento. No podemos nosotros estar yendo a todos los ministerios que hay o que están trabajando, pero tú puedes ir, puedes ser la extensión de esta iglesia para ir. ¿Sí, hermanos? ¿Sí o no? Por ejemplo, regreso a la práctica de ir. Esto de la práctica de ir puede empezar por un viaje de corto plazo. El hermano Carlos Calderón, que es misionero en todo el mundo musulmán, él vino hace 2 años, si no me equivoco, 3. Hace 3 años, ya. Y él vino y hizo una invitación. ¿Quién quiere irse? Váyase al menos por 6 meses a trabajar y apoyar a un equipo. Pero ahí es donde, entonces, híjole, tenemos nuestros planes, nuestros proyectos, toda nuestra vida. Pero hermanos, si nosotros nos empezamos a conectar con esas prácticas, va a llegar la oportunidad y la vamos a poder aprovechar, porque estamos preparándonos en ello. ¿Sí está claro, hermanos? También tenemos la práctica de enviar, apoyando a los que van. Y aquí pues puede ser la mayoría. De hecho se requiere de todos. ¿Amén? Bueno, a menos que tú te vayas a ir, bueno, nosotros te apoyamos para que vayas. Pero los que no vamos a estar saliendo, tenemos que ver porque tengamos que desarrollar esa práctica de enviar y apoyar a los que se van. Entonces vamos a buscar una rica conexión relacional con los misioneros. Tenemos que estar en comunión con ellos, contacto con ellos. ¿Por qué? Porque necesitamos que ellos nos compartan sus peticiones de oración. Nos compartan la información que ellos tienen para orar por ellos. Nos compartan los proyectos que hay en cuanto a la obra misionera. Y entonces tenemos nosotros la responsabilidad de orar y ofrendar con diligencia. Tenemos que estar orando por ellos todos los días. Tenemos que estar en comunicación de ellos, animándolos, recordando las promesas del Señor Jesucristo. Pero también tenemos que estar apoyándoles financieramente. Porque ellos van, pero nosotros tenemos que apoyarles para que ellos puedan trabajar con libertad en la obra del Señor. Contribuir con ellos. Pablo decía, oren por nosotros para que nos sea dada puerta abierta. Pero también Pablo daba gracias, por ejemplo, a los filipenses o a otras iglesias que apoyaron le apoyaron a Pablo. Y Pablo daba testimonio, ninguna otra iglesia me apoyó, solamente ustedes, solamente por ustedes, ahora sí que se llevan ese galardón porque Dios nos sostuvo a través de ustedes. Y estamos sembrando, hermanos. También usan sus dones y experiencias de maneras creativas para ver el alcance de esfuerzos misioneros específicos. Entonces nosotros, por ejemplo, en un momento hace unos años, empezamos a apoyar a varios ministerios
y a varios misioneros. Pero conforme vamos avanzando, hermanos, nosotros debemos también empezar a enfocar un poco más nuestros recursos en maneras creativas para el avance y esfuerzos misioneros específicos. Entonces, como iglesia empezamos este año con un esfuerzo misionero específico. Entonces, ¿cuál es ese esfuerzo misionero específico? Es el desarrollo de nuestros misioneros. Entonces, este año empezó Edgar y empezó Moni. Gracias a Dios por ellos. Puede haber alguien más y deseamos que haya más. Y que se levanten otros esfuerzos misioneros específicos, claros, con la visión clara y sabemos y bien enfocados. Y entonces esto requiere de mucha preparación, requiere de recursos para entrenamiento, para viajes de exploración. Y hermanos, tenemos que empezar a invertir en ello. Entonces, como iglesia, ¿estamos desarrollando la práctica de ir? Gracias a Dios, ahí vamos. La práctica de recibir, realmente no, nos falta. Entonces, Dios está preguntando, ¿quién irá? Y la práctica de enviar, bueno, en eso estamos. Pero debemos nosotros realmente saber de qué se trata esto y meternos a orar. Yo creo que mientras nosotros no salgamos, esta práctica de enviar es la que tenemos que estar desarrollando. ¿Sí, hermanos? Entonces, tengo que ver porque yo sea un ferviente en la oración por aquellos que están al frente de la batalla. Tenemos que estar mandando recursos que ellos necesitan. Y luego capacitar y entrenar misioneros. Si tú has crecido en la palabra, entonces tenemos también que seguir preparando a los siguientes misioneros. El ganar almas, ¿podríamos verlo como la preparación de misioneros? Sí. Yo creo que la mayoría de los que van a salir, a lo mejor ni siquiera están aquí ahorita. Quizás sea el muchacho que te encuentres mañana o al rato, allá afuera. Sea de aquí o no puede ser de aquí, pero a lo mejor esa persona realmente es nuestro futuro misionero y tenemos que primero hablarle de Cristo, luego traerlo a casa, alimentarlo, formarlo, entrenarlo y entonces enviarlo. Y alguien tiene que estar haciendo todo eso. Entonces, como iglesia, a veces tenemos, los que estemos aquí, mientras Dios no nos llame afuera, tenemos la oportunidad de estar preparándonos. Y los que estamos aquí, tenemos que prepararnos. ¿Ustedes creen que el estar sirviendo en iglesias, en casas, nos prepare para misiones? Eso nos prepara, hermanos. Las iglesias allá en las etnias no son en templos ni en recintos así. Es en las casas. ¿Tú crees que el que tú seas un fiel sacerdote de tu casa, que cuando se levanta tu familia, tú los llamas a la oración, tú los guías a la meditación de la palabra, es una práctica de estar capacitando y entrenando misioneros? ¿Sabes que sí? Y debemos verlo así. Si los hijos en la casa cada día se despiertan y tú los llamas a ir a la palabra, a orar a Dios y integras las oraciones por las misiones, tú estás preparando ahí a los misioneros, a los futuros misioneros. Tú te estás preparando como misionero. ¿Se dan cuenta, hermanos? Todo tiene que ver con la misión. Díganme, ¿qué cosa no tiene que ver con la visión de Dios? Todo. Muy bien. Y tenemos por último la práctica de movilizar. Tenemos que animar y capacitar a otros en su propósito, en el propósito de Dios. La práctica de movilizar. A.T. Pierson dijo esta frase: los cristianos necesitan convertirse a las misiones, tanto como los perdidos necesitan convertirse a Cristo. Pues prácticamente podríamos decir que también los cristianos necesitan volverse a Cristo. Porque si nos volvemos a Cristo, realmente vamos a andar de misión con Él. Si nos extraviamos, ahora sí necesitamos ser convertidos. Y entonces,
esa práctica de movilizar. ¿Qué hacen los cristianos que movilizan? Imparten la visión de Dios por el mundo de tal manera que otros creyentes la puedan ver y puedan encontrar su lugar en ella. ¿Hay necesidad de esto? Sí. ¿Saben cuál es el porcentaje de misioneros aquí en México? Sumamente baja. Sumamente baja. El cristianismo es muy abundante aquí en México, pero de las miles de iglesias, solamente unas poquitas son las que están haciendo el trabajo. Ahora, ¿hay necesidad de movilizar a las iglesias? Sí. Muchas iglesias trabajan en la obra que Dios les ha dado ahí localmente con un muy buen corazón. Y gracias a Dios por eso. Pero hasta que no haya alguien de nosotros que vaya a ellos y que les haga ver realmente la visión de Dios y les contagie la pasión, entonces ellos no se van a mover. Ellos van a seguir así. Y entonces el potencial que todas esas iglesias juntas tienen de obreros, de recursos para las misiones simplemente no se va a enfocar, no se va a enviar. También desafían a las personas a servir como misioneros y despiertan la pasión por la gloria de Dios, por la gloria global de Cristo en su iglesia local. Entonces, por ejemplo, aquí necesitamos que haya movilizadores con los niños en la iglesia infantil. Que los niños estén todo el tiempo conociendo de las misiones, de nuestros misioneros, que estén conociendo de la pasión de Dios por todas las etnias. Necesitamos que los jóvenes estén siendo movilizados hacia las misiones y gracias a Dios porque ahí vamos. Necesitamos que los abuelitos sean movilizados a las misiones también. Quizás los abuelitos tienen más tiempo para orar, pues se necesita que se movilice y se enfoque esas oraciones hacia las misiones y hacia la gloria global de Cristo. ¿Quién va a hacer esto? Pues nosotros necesitamos estarlo haciendo. Y yo le doy gracias a Dios porque como iglesia, Dios nos ha dado herramientas para estar movilizando. Una de ellas es ILI, otra de ellas es Kairos. Otras perspectivas, pero perspectiva está más pesado. Pero gracias a Dios por esas herramientas que tenemos. Gracias a Dios la primera entrenamiento de Kairos para los pastores de nuestra región va a ser en julio. Entonces, eso es parte de nuestra práctica de movilizar a otros. Tenemos que también hacer conexiones con iglesias. Y ahorita lo vamos a ver. Muy bien. ¿Están claras esas 4 prácticas? A ver, ¿cuál es la primera práctica? La práctica de ir, que tiene que ver sumergirnos en la obra transcultural. La segunda práctica, la práctica de recibir, ser hospitalario con las etnias que llegan a nuestro país. Número 3, la práctica de enviar. Tenemos que apoyar y tenemos que respaldar a los que salen. ¿Ok? Y 4, la práctica de movilizar. Compartir la pasión de Dios por el mundo a otros creyentes, a otras iglesias. Y hermanos, estemos orando por Kairos porque se imaginan que al rato, al menos aquí en Puebla, de hecho aquí en Puebla ya Kairos se dio en Puebla y son al menos unas 4 o 5 iglesias que compartimos la visión. Y es hermoso porque inmediatamente pudimos tener enlace ahí con otros hermanos que están trabajando en misiones ahí cerca de Zacatlán, con otros hermanos que tienen también la pasión por los náhuatl, ahí en otra iglesia en Puebla. Y tenemos ya esas conexiones con la iglesia Torrefuerte que tiene la pasión por otros pueblos. De hecho tienen misioneros en China y también están saliendo a Cuba. Y gracias a Dios porque hay esas alianzas, pero somos todavía pocas iglesias. Imagínense que todas las iglesias de nuestra región tengamos ese mismo sentir. Gracias a Dios porque ahorita, por ejemplo, en alianzas con la iglesia de aquí, San Felipe, es pequeña la iglesia, pero tenemos que hacer alianzas. Tenemos que juntarnos con ellos. Si ellos no nos contagian algo bueno, pues nosotros debemos contagiarles algo bueno. Y fíjense que hasta en eso nos animan porque
Nosotros decimos, bueno, pues está ese grupito y podemos decir que pues no crecen o lo que sea, pero yo le doy gracias a Dios porque al juntarnos con ellos, vemos que ahí están los hermanos echándole ganas, trabajando. Y es que el trabajo del Señor a veces no se ve. Pero ahí está nuestra hermana Olivia. Yo les pido, oren por nuestra hermana Olivia. Tiene un gran reto. Ella ahorita está llevando a cabo un seminario para desarrollar obreros en toda la área mixteca. Está trabajando en Molcajá, está trabajando en otros pueblitos acá y se mueve la semana para estarlo haciendo. ¿Qué más apoyo tiene? El de sus hermanos solamente. Pero si nos unimos, podemos trabajar mejor juntos. Podemos compartir de lo que Dios nos está dando, del pan que Dios nos da. Y gracias a Dios porque ellos estuvieron dispuestos a colaborar con nosotros para apoyar a Amigos Sin Frontera y se realice del 20 al 24, ¿sí estoy bien? De mayo, esta brigada médica. Ayer en la noche me llegó la invitación de la página de Facebook de Amigos Sin Frontera y ellos tienen anunciado ahí, de hecho al ratito se los muestro, enviaron esa invitación a todas las iglesias que ellos tienen como contactos para que aportaran despensas para el evento que hay. Ahora, yo les animo, hermanos, realmente ahorita apoyemos este evento que hay aquí. Somos bendecidos, somos dichosos de recibir a este equipo de hermanos que tiene 20, 25 años de experiencia trabajando en esto, sirviendo a los pueblos más pobres de nuestro país, y es la primera vez que vienen a Puebla. Dice, siempre hemos pasado por Puebla, pero es la primera vez que llegan. Y ellos ya tomaron y están orando por el pueblo Popoloca. Ahora, tú y yo estamos orando por el pueblo Popoloca. Debemos orar intensamente, hermanos. ¿Saben lo que se puede producir? ¿Saben cuántos obreros podemos ganar para Cristo? Y después va a venir mucho trabajo. ¿Quién les va a enseñar la palabra? Ahí está nuestro hermano Ignacio, la familia de nuestra hermana Alfonsa, nuestro hermano Miguel. Pero ellos van a necesitar también apoyo. La iglesia de allá también. Hermanos, tenemos mucho trabajo. Vamos a ver lo que sigue, las disciplinas esenciales. Esas disciplinas esenciales nos ayudan a convertir buenas intenciones en decisiones vitales. Muchas veces tenemos buenas intenciones de hacer esto o aquello, pero necesitamos tomar decisiones que son vitales para que esto se realice. Nuestra hermana Moni ya tomó decisiones. Nuestro hermano Edgar tomó la decisión y son vitales. Ahora el punto es que nosotros también estemos tomando decisiones con respecto a todo esto, a estas prácticas. La primera decisión vital o la primera disciplina que tenemos que desarrollar en nuestra iglesia es la disciplina de comunidad, trabajar con otros. Uno es que entre nosotros nos unamos y trabajemos juntos como iglesia, pero también tenemos que trabajar con otras iglesias, con otras agencias, con otras organizaciones. Y eso es algo que hasta hace poco no teníamos mucho. Pero gracias a Dios, porque una vez que nosotros nos dispusimos a decir, Señor, guíanos, ábrenos puerta, guíanos con las personas que tú estás usando. De momento, cuando estamos aislados, pensamos que ningún otro cristiano tiene el mismo corazón que nosotros. Porque a veces igual vamos a una iglesia y nos desanimamos porque pues no quieren ni siquiera crecer en el discipulado. Pero cuando caminamos con el Señor, ¿qué pasa cuando el pastor va al frente y las ovejas le siguen? Ahí se encuentran las ovejas. ¿Dónde se encuentran las ovejas de Cristo? Caminando con Cristo. Si nosotros no caminamos con Cristo, no vamos más que a encontrarnos con puros falsos hermanos. Ahora, ¿va a haber lobos rapaces en medio de las ovejas? Sí, por ahí va a haber uno que otro. Pero el punto, hermanos, es que es hermoso encontrarnos con otros discípulos de Cristo que están trabajando en ello. Y debemos ver por conectarnos con ellos
con los que siguen a Cristo. Tenemos que hacer alianzas con otras iglesias, alianzas con agencias misioneras, alianzas con organizaciones misioneras. Y gracias a Dios porque ahorita tenemos ya un buen grupito de alianzas nosotros como iglesia con, por ejemplo, la iglesia de Torrefuerte, la iglesia de Roca de Vida de allá de México, la iglesia de Oreb, de nuestro hermano Gilberto Gutiérrez. Tenemos otras iglesias aquí en Huajuapan de León, en Oaxaca con nuestro hermano Jaime Merino. Y gracias a Dios, por ejemplo, están un grupo de iglesias que pertenecen a COBAMI, que es la Comisión Bautista Misionera con la que tenemos otros contactos ahí. Hay, por ejemplo, en agencias misioneras, tenemos contacto ahorita con la agencia de WEC, también con la agencia de LAM. Entonces, es importante que tengamos estas alianzas y también alianzas con organizaciones misioneras. Gracias a Dios también por la iglesia de Kansas City de nuestro hermano Jeff, porque él fue una gran influencia para nosotros. Pero si no los localizamos, si no nos conectamos con ellos, si no trabajamos como equipo, realmente no vamos a poder hacer nada solos. Lo hermoso es que cuando nosotros nos unimos con ellos y empezamos a trabajar juntos, Dios hace maravillas, multiplica los recursos. De hecho, de aquí a unos pocos meses más, yo solamente sé que Dios le dará salud y vida a Moni. Amén. Sigamos orando por ello. Solamente es una pequeña prueba. Y es nada más para que consideremos que si no nos movemos de nuestro lugar y no salimos, nos echamos a perder fácilmente y nos vamos a morir de todos modos. Es más feo una muerte por cáncer en cama que por un tiro que te den allá algún guerrillero o algún maleante, porque te metan al bote y no te saquen nunca de ahí. Es más triste morir de enfermedad y morir así en nuestro lugar sin entregar nuestra vida para algo que valga la pena. Entonces, hermanos, la primera disciplina es la disciplina de estar en comunidad, de trabajar juntos. Entonces yo te animo, intégrate a trabajar ahorita aquí en la iglesia, ya sea en tu discipulado, en una iglesia en casa. Intégrate ahorita se van a requerir equipos para apoyar la obra con nuestros hermanos allá en San Felipe con Amigos Sin Fronteras. ¿Quieres apoyar en recepción? ¿Quieres apoyar en dando consejería en lo que es la clínica del alma? ¿Quieres apoyar con lo de la comida, con los que van a llevar la comida? Ir allá para apoyar, para limpiar, para barrer, para asear, para apoyar al equipo técnico que está ahí. Hay mucho que hacer. Tenemos que unirnos para trabajar juntos, hermanos. También está la disciplina de la oración, trabajar con Dios. ¿Saben que la oración es tan importante y tan necesaria? ¿Por qué? Porque Dios ha sometido su poder y su gracia bajo la oración de la iglesia. Si la iglesia no ora por lo que Dios quiere hacer, Dios no lo va a hacer. Él lo ha sometido a su iglesia. Por eso Jesús dijo, todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. ¿A qué se refería con eso? A la oración. Si no oramos para que algo sea desatado, no se desata. Pero si oramos porque el pueblo de San Felipe Otraltepec realmente sea traspasado por el Evangelio de Cristo y por el amor de Cristo, Dios lo va a hacer. ¿Sí, hermanos? Esto que está por acontecer no es algo así, pues se va a hacer ese evento ya. Es algo de vida o muerte. Es algo trascendente. Hermanos, si no oramos, no va a ser trascendente. Va a ser como un evento más que otra vez un grupito de cristianos hizo algo aquí. Pero si oramos y Satanás, el enemigo, es atado, entonces se va a poder saquear su casa.
Tenemos que mantener al día nuestra información con las guías de oración misioneras, las cartas de los misioneros, las noticias alineadas con las verdades de las Escrituras. Esto es muy importante. Tenemos que estar recibiendo toda esta información. Pero otra cosa es que necesitamos profundizar en la palabra de Dios. ¿Sí, hermanos? Porque si solamente nos dejamos llevar por toda la información que viene de afuera, les digo, en cuanto a la obra misionera, hay muchas cosas que nosotros tenemos que también filtrar. Hay muchas maneras de hacer misiones que no están conforme a las Escrituras. Y si nosotros no estamos pendientes de eso, vamos a estar transmitiendo también falsamente una pasión por misiones que no lleva al corazón de Dios. ¿Sí, hermanos? Por favor, necesitamos mantenernos al día en cuanto a todo esto y desarrollar equipos y sistemas de oración por lo que Dios hace con los obreros y en las naciones. Por lo que Dios hace en los obreros y las naciones. Necesitamos estar haciendo equipos. Yo les animo, hermanos, hagan equipo familiar con la guía mundial de oración. Sí, por eso empezamos, al menos todo lo que resta de este año, para empezar, vamos a tener mucha información. La verdad es que yo hice un ojeo de todas las guías de oración pasadas que hay ahí en internet. Digo, ay Dios mío, nos falta tiempo para leer toda esa información y para orar por ello. Pero yo les digo, aprovechemos ahorita las guías de oración así como vamos. Aunque vayas un mes atrás, agárrala del mes anterior para que vayamos consistentemente orando todos los días por las señas y vayamos abriendo nuestros ojos a lo que Dios está haciendo. Por ejemplo, nuestra guía de oración de este mes está compartiendo todo lo que The Seed Company está haciendo en los pueblos mixtecos. Y yo no sabía de eso. Y no podemos apoyar esa obra si no lo conocemos. Tenemos que ponernos al día en cuanto a todo ello. Y yo creo que no nos queda lejos a nosotros. Podríamos bien, si seguimos orando, yo sé que Dios nos va a decir, háblale, hacer una llamada, visitarlos, ver qué están haciendo. Después comunicarles a ustedes, ¿saben qué? Los hermanos están haciendo esto y esto, así como fue mi papá, Héctor y Edgar con UNTI. Nosotros no sabíamos mucho de UNTI. Yo le pregunté a un hermano que es movilizador acerca de UNTI. Me dijo, no, como que, bueno, pues no, como que todavía no están muy fuertes, no sé qué. Así como que menospreciándolos. Pero es porque a veces no conocemos bien, no estamos bien enterados de lo que Dios está haciendo. Y si bien UNTI tiene poco, que está creciendo apenas, está madurando. Y los hermanos se están moviendo, pero hay una obra hermosa de hermanos que sin paga ni nadie que les apoye, ellos trabajando y traduciendo la Biblia. Y tardándose pues muchos años porque no hay mucho apoyo para que eso pueda crecer y se pueda multiplicar. Y también tenemos que buscar, la disciplina, ¿me quedé en dónde? La disciplina de la oración. Desarrollar equipos y sistemas de oración por lo que Dios hace con los obreros y las naciones. También la disciplina de la sencillez. Esta es la que no nos va a gustar a nadie. Porque si algo no queremos buscar es la sencillez, ¿verdad? Es un reto, hermanos. La disciplina de la sencillez, vivir para dar. Normalmente, humanamente, vivimos para recibir. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros planes y nuestros sueños. Nuestro sueño es tener nuestra casa, o que nuestra casa cada vez sea más bonita, o nuestro carro, o nuestras metas de éxito que tenemos, lo que queremos tener, lo que queremos, cómo queremos vivir. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos esa disciplina de la sencillez. Cuando alguien le vino al Señor, de hecho era no sé si me acuerdo, era un escriba, que dijo, Señor, te seguiré donde tú vayas. El Señor Jesucristo sabía su corazón,
que no era muy sencillo. Y le dice, ¿sabes qué? Las zorras tienen guaridas. Y se refería a quienes, ¿con quién estaba, a quién se refería cuando hablaba de las zorras? A las eminencias de este mundo, o a las personas pudientes. Zorra. Entonces, las zorras tienen guaridas. Sus mansiones, les dice el Señor, estas son guaridas. Comparadas con las celestiales, son cuevas de solamente. Y las aves de los cielos tienen nidos. Mas el Hijo del Hombre, aquí en la tierra no tiene esas posesiones. Entonces, ¿estás dispuesto a renunciar a todo lo que poseas? Si no, no puedes ser mi discípulo. Duras las palabras del Señor Jesucristo. ¿Siguen vigentes hasta hoy? Así es. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Se acuerdan? Dios quiere que empecemos a vivir por fe. ¿Cómo podemos empezar a seguirle? Bueno, esta es una. La disciplina y la sencillez. Empezar a vivir para dar. Pues no tengo mucho. No, sí tienes, no te hagas. Tienes más que la viuda pobre. Te lo apuesto. Un pastor decía, el único dólar que tenía, no, ni siquiera era $1. $1 era mucho. La viuda pobre tenía menos que eso. Bueno, es dar regularmente y estratégicamente. Ser fieles en dar para la obra del Señor. También poner en nuestro corazón vivir con una porción de nuestro ingreso a fin de dar el resto a las misiones. Esto es sumamente importante, hermanos. Miren, Satanás viene a hurtar, matar y destruir. Cuando nosotros no le damos a Dios con generosidad, da a Dios de tal manera que nos quedemos únicamente para lo necesario. Debemos ver por qué demos así. ¿Por qué? Porque cuando nos sobra bastantito, lo más seguro es que nos entre la tentación de comprar algo que está fuera de nuestro alcance, y entonces nos hacemos esclavos por 5, 10, 20 años con el banco para tener algo que realmente no vale la pena, hermanos, o que Dios nos puede dar de otra manera. Dice el Señor Jesucristo, ciertamente les digo que van a recibir 100 veces más en esta vida y la vida eterna en la que sigue. Es hermoso ver cómo es que cuando andamos con el Señor, o andamos en su obra, cuando andes en su obra, sabes que tienes casa donde caigas. A cualquier país que vayas, siempre Dios te va a suplir una casa. Y eso es algo hermoso, ver cómo Dios suple. ¿Se acuerdan cuando Jesús mandó a sus discípulos? Que los mandó de 2 en 2 y les dijo, vayan. Y en la casa donde los reciban, den la bendición de Dios ahí. Si no los quieren y los corren, ustedes acuérdense del polvo nada más y sigan adelante. Van a encontrar un hombre de paz. Van a encontrar una casa de paz. Hay una garantía en eso. Por eso el Señor les dijo, no cargues con alforja, no lleves 2 ropas, tú ve solamente con lo que tienes. Así de eficiente es la tarjeta de crédito del reino de Dios. ¿Sí, hermanos? Y bueno, tenemos la última disciplina, la disciplina de aprender. Ahora, nosotros no tenemos nunca que dejar de aprender. Y debemos aumentar nuestro conocimiento. ¿En qué áreas? Pues en esas áreas. Crecer en nuestro conocimiento en cuanto a la verdad de la palabra de Dios y de los hechos del reino de Dios. Esto es muy importante, hermanos, porque es lo que va a realmente aumentar nuestra fe y nuestra visión de las cosas que tenemos que estar haciendo o cómo tenemos que estarlas haciendo.
Tenemos que buscar el conocimiento de los pueblos menos alcanzados con profundidad. La guía mundial de oración solamente es como para que nos anime a investigar más. Pero si no somos fieles, entonces pues ni siquiera apenas si vamos a leer algo de la guía de oración. Pero qué hermoso que de momento estás leyendo y Dios te llama, te hace que te llame mucho la atención un pueblo. Después te metes, puedes ir a internet y buscas más sobre ese pueblo. Y buscas, y de momento también algún contacto. Pues creo que este hermano me dijo que había unos obreros en ese lugar. Y después les hablas, les llamas. Y después estás comunicándote con ellos. Y les dicen, ¿cómo les va por allá? Hoy en día con las comunicaciones nos podemos comunicar con cualquier misionero que pueda andar por allá trabajando. Allá abajo los hermanos de UNTI nos regalaron una, ¿cómo se llama? Una lona con 2 pueblos. ¿Cuáles son esos 2 pueblos? ¿Sí los han visto? Los Amusgo, de lo que vimos hoy, que nos compartió nuestra hermana. ¿Y cuál otro? San Juan, Colorado. Bueno, yo fui exhortado porque sí me he comunicado, pero muy poco, con un matrimonio de la iglesia de Berea que está en San Juan, Colorado, y que están trabajando ahí. Entonces, hermanos, tenemos que buscar el conocimiento de esos pueblos menos alcanzados y meternos con profundidad. Entonces, algo que voy a hacer esta semana es, primeramente, Dios, comunicarme con ellos, hablar con ellos. Estoy en contacto con ellos, pero no de una manera, necesitamos buscarlo de una manera más intencional. Al menos decirles, ¿sabes qué, hermano? Mándanos tus peticiones. Y que al menos estemos recordándoles en oración o estemos pendientes de lo que Dios está haciendo con ellos. Tenemos que buscar conocimiento de los pueblos menos alcanzados con profundidad y buscar relaciones de esos pueblos y aprender de ellos. Hermanos, hay mucho por hacer en la obra de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? El curso de Kairos es muy importante, hermanos, porque nos llena de conocimiento de Dios en su palabra. Nos llena del conocimiento de toda la historia de misiones que ha habido en la tierra. Nos llena del conocimiento de muchos misioneros que dieron su vida y que han dado su vida y que han visto las maravillas de Dios. Y todo eso necesitamos recibirlo. Por eso el curso de Kairos es sumamente importante que todos lo tomemos. Es un curso bastante amplio, bastante lleno, que te cambia la vida, porque realmente nos llena de la pasión de Dios. Ahora, es un poco lento el proceso de Kairos porque los cupos máximos son para 15 personas. Se tiene que atender lo mejor posible a cada uno de ellos y después tenemos que seguir multiplicándolo con otros hermanos que quieran ser facilitadores de ese curso. Lo que decíamos es que aquí en la iglesia todos lo recibamos y haya un grupo de hermanos que se sigan perfeccionando en este curso de Kairos para que al menos una vez al año lo reciban aquellos que se vayan agregando a la iglesia como parte de su discipulado, de su enseñanza. Esa es la visión. Y así como en esta iglesia, que así se haga en todas las demás iglesias. ¿Sabes lo que tendríamos en unos 5 o 10 años? Iglesias productoras de misioneros. Iglesias que están en misión con Dios. Iglesias que están dando todo porque la gloria de Cristo sea dada a conocer en esos pueblos menos alcanzados. Y no va a pasar del 2050 sin que esto se lleve a la realidad. Porque así como Dios está haciendo la obra aquí en México con nosotros, Dios está haciendo la obra en toda Sudamérica, donde hay una potencia de iglesias y de misioneros gigantesca. Hoy en día, muchos de los recursos de muchos cristianos se están mal invirtiendo en mega iglesias, mega conciertos, en muchos lujos de esta vida, pero no tienen ni un misionero. Eso habla de que simplemente hay un peligro solamente de vernos hacia nosotros. ¿Y qué es lo que pasa cuando el cristiano tiene todas esas comunidades? Engorda espiritualmente.
y después ataca el corazón y perece. Hermanos, necesitamos ejercitarnos en estas prácticas. ¿Sí, hermanos? Me gustaría que repasáramos las últimas. Las 4, ya vimos cuáles son las prácticas del cristiano global. Vamos a darles un pequeño repaso. ¿Sí? ¿Cuál es la primera práctica? La práctica de ir. La segunda práctica, la práctica de recibir. Luego la práctica de enviar y la práctica de movilizar. Y para esto necesitamos disciplinas esenciales. ¿Cuáles son esas 4 disciplinas esenciales? La disciplina de comunidad, que es trabajar con otros. Luego la disciplina de la oración, que es trabajar ¿con quién? Con Dios. Es algo hermoso eso. Y la disciplina de la sencillez, que es vivir para dar. La disciplina de aprender es aumentar nuestro conocimiento de las misiones y de la palabra de Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces oremos para que esto se vaya dando en nuestras vidas. Y yo les animo, hermanos, estamos a 1 semana y media de este evento. Yo les animo que nos enlistemos. En esa semana tenemos que empezar a salir a radiar con la camioneta y altavoces, al menos a los pueblos de Huejonapan y al pueblo de, creo que fue también a Tibitas. ¿Cuál fue el otro pueblo? San Pablo. Me estaba olvidando. San Pablo. Entonces, y también ahí mismo en San Felipe, para estar recordando y dando a conocer el evento. Ahora necesitamos hacer boletines para estarlos dando también y tenemos que hacerlo cuanto antes ya esta semana. Así es que si alguien quiere ofrecerse para apoyar, para ir con este equipo que va a estar ahí radiando, dando la información, es importante que nos digan: yo quiero apoyar, yo quiero ir, yo quiero apoyar. Y también si alguno quiere participar en lo que es la brigada médica, ya sea en lo que es la comida, en servir la comida, en la recepción de los pacientes ahí, que quiere como médico participar o como en clínica del alma, también díganos, hermanos. Lo anotamos porque nosotros, vienen los hermanos, nosotros les tenemos que reportar: mire, tenemos tantos para esto, tantos para el otro, tantos para el otro, y ellos nos van a decir: bueno, que vengan tal día, nos vemos aquí a tal hora, para que ellos den las instrucciones, porque quienes van a estar dirigiendo todo eso son ellos. Nosotros vamos a estar apoyando, sirviendo y viendo que nada les falte. ¿Sí, hermanos? Ok, vamos a orar, pónganse de pie. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te doy gracias porque en tu misericordia nos has llamado. Nos has dado conocimiento, Señor, y nos has abierto los ojos para ver lo que tú estás haciendo, Señor. Tú estás trabajando intensamente siempre, con ese remanente y con esos pocos obreros, Señor, que siempre han estado dispuestos a dar su vida por ti. Ayúdanos, Señor, a seguirte. Que no sea de palabra solamente, sino de hecho y en verdad. Que podamos, Señor, participar contigo. Que podamos, Señor, alinear nuestro corazón a tu visión. Que podamos, Señor, seguir tus pasos. Que podamos, Señor, ir. Que podamos recibir a las etnias que vienen aquí a nuestro país. Que podamos estar enviando y preparando más obreros. Y que estemos movilizando, Señor, a tu cuerpo en todo el país de México. Y yo sé que no solamente quieres que movilicemos solamente a las iglesias de aquí de México, sino también de otros países. Yo te ruego y te pongo en tus manos a Cuba y a Nicaragua. Son países, Señor, llenos de cristianos. Tienen más porcentaje, Señor, que aquí en México. Y gran potencial, Señor, y mucha riqueza para dar a las naciones. Pero no están saliendo, Dios. Yo te ruego, Padre, porque nos des esa oportunidad de colaborar y de movilizarles a ellos. Gracias, Padre, por tus hijos que lo están haciendo. Gracias por nuestro hermano Tony. Gracias por nuestro hermano Ramiro. Sigue bendiciendo sus ministerios, Padre. Te ruego que les sostengas, que los guardes en sus viajes, Padre bendito. Bendice, Señor, a cada una de estas agencias misioneras, Comimex, Cobami, Comivan, que están, Señor, movilizando a las iglesias también y apoyándoles y dándoles entrenamiento y recursos para que ellas puedan también involucrarse en la misión contigo.
Bendice a sus directores, Señor, y te ruego que tú les guíes, Padre. Te rogamos, Señor, por la iglesia Torre Fuerte de Puebla, que está también trabajando en esto. Señor, por la iglesia Peña de Oreb, por la iglesia de Oreb allá en México. Te rogamos, Señor, que sigas avivando en sus corazones ese deseo porque tu gloria sea conocida en todas esas etnias que aún no te conocen, Padre. Te rogamos por la iglesia de nuestro hermano Jeff, la iglesia Graceway de Kansas City. Gracias, Señor, porque ha sido de bendición para nosotros. Ellos están trabajando con los kurdos. Sigue bendiciendo, Señor, ese ministerio. Padre bendito, te ruego, Padre, que tú no dejes de hacer tu obra entre nosotros. Bendice, Señor, el entrenamiento de Manara allá en Panamá. Acaba de pasar, Dios. Prácticamente hoy están terminando. Bendice a nuestro hermano Gustavo Gums, que está en la organización de ellos junto con nosotros hermanos. Bendícelos, Padre. Sigue llamando a tus obreros a las misiones. Te rogamos por Moni, te rogamos por Edgar. Sígueles llenando de pasión para que ellos te sigan sirviendo. Sean nuestra extensión en esos lugares donde nosotros no podemos ir. Y que, Padre, te rogamos que tu bendición sea sobre esta iglesia. Haz nacer más misioneros, obreros tuyos, que estén dispuestos a entregar su vida. Ayúdanos a vivir a nosotros, Señor, con sencillez, buscando todos los días tu rostro, intercediendo en oración por todos tus hijos. Y, Señor, comprometiéndonos para conocer más de las misiones, para dar más para las misiones y para, Señor, aún nosotros, rendirnos a ti como obreros que estén dispuestos para toda buena obra donde tú nos quieras enviar. En el nombre poderoso de Cristo, Señor, yo te lo ruego y te doy gracias. Amén.